Viajemos en el tiempo y descubramos los grandes hechos que han marcado la historia. Esto es Historia de la Comunicación. Estamos en 1895 y nace el cine. Esa invención mezcla elementos de manera innovadora, fotografías y electricidad, y da una completa nueva forma de relatar historias que atrae a las audiencias. Y es que las películas siempre de una forma u otra han estado ligados a momentos históricos, pues mezcla la modernidad, la universalidad y el realismo. El cine en sus inicios tiene sus ventajas sobre otros medios, pues logra mezclas constantes de imágenes, textos y sonidos. Es algo que llamaremos transmediación. La primera proyección se dio en Francia en 1895, un 28 de diciembre, gracias a los hermanos Lumière. Las primeras muestras de cine eran películas de pocos segundos, realizados de una sola toma y registraban hechos banales como salidas de fábricas o la llegada del tren. Pero estas imágenes se han convertido en la memoria histórica de cómo era un día normal en Francia. Entre los primeros registros de eventos se tiene la coronación del Papa León XIII y del zar Nicolás II. Y conforme el cine se fue desarrollando, así iba creciendo las audiencias que disfrutaban de su consumo. La evolución del cine en Estados Unidos fue muy pareja a la de Francia, ya que Thomas Alva Edison inició su comercialización en 1889 y un par de años después, en el 94, comenzó a vender el Kinect. Edison, en una movida muy interesante en el 96, obtuvo la patente del fantascopio y lo rebautizó Vitascopio. Más adelante intentaría adicionar audio por medio de su invención, el fonofilm. Todo este interés de Edison se dio pues el cine era un gigantesco negocio que involucraba aparatos, distribución, audiencias y patentes. Durante los años de 1897 y 1906, Edison y Lubin distribuyeron copias ilegales de los Méliès, lo que los obligó a los Méliès a abrir una compañía en Nueva York llamada Star Films, lo que inició la guerra de los patentes, dando inicio así a Motion Pictures Patent Company. Además, Edwin S. Porter rompe con la noción estática de los Lumière, y su película The Great Train Robbery ha sido destacada por ser el patrón del western. Ninguna industria en Francia ha obtenido tanto crecimiento como lo ha logrado el cine, bueno, excepto la guerra. En esa misma época, un grupo de inmigrantes europeos fundaron en Estados Unidos una serie de estudios importantes como lo son la Metro-Goldwyn-Mayer, la Universal y lo que conocemos ahora como la Paramount. Alrededor de los años 20, 80% de las películas proyectadas eran provenientes de Estados Unidos, aunque eso sí, Europa hizo su aporte, especialmente Alemania, en donde los temas principales coincidían en su mayoría con los problemas socioeconómicos de la democracia alemana. A mediados de la misma época se dio la sonorización del cine. Se dice que estos fueron años de experimentación. En la época dorada del cine se dieron seriales de radio y revistas de cómics como Flash Gordon y adaptaciones a la literatura que se relacionaban con el cine, sobresaliendo en los años 30 los trabajos de Capra que reseñaban el discurso norteamericano. El cine hollywoodense tuvo una gran cantidad de años para consolidarse. Sin embargo, un gran enemigo se hizo presente en los años 50 e hizo que las taquillas decayeran. Esta era la televisión. La televisión hizo entrar en los hogares imágenes de lugares lejanos. Era una ventana al mundo y a la inmediatez, creando la idea de que la cámara no miente. Con la llegada del televisor, lo importante ya no era ser escuchados sino vistos, reemplazando de gran manera a lo que era la radio. Algunos tenían esta idea muy clara, y entre ellos tenemos a los Beatles.
La televisión es una de las principales vías de testimonio histórico, cultural, social y contribuye de gran manera a la memoria colectiva. En 1926, interesados en un sistema para ver radio, John Logie Baird, en enero de 1926, logró transmitir la primera señal de televisión entre Londres y Nueva York. En esta se pudo observar importantes eventos en muchos lugares como el viaje a la luna. Antes, más que las casas propias, se observaban en salas colectivas, algo similar al modelo cinematográfico. La guerra afectó el crecimiento de la televisión, pero una vez terminada la guerra, la televisión se expandió al punto que para 1960 un 85% de los hogares de Estados Unidos tenían televisor. Interesantemente, mientras que en Estados Unidos se generó un estricto sistema antimonopolio, en Europa se desarrollaron fuertes sistemas públicos de televisión y radio. Hubo una gran guerra entre la industria del cine y la televisión, y por eso se reservaron los derechos de transmisión de películas por televisión, ya que temían que la gente se acostumbrara a ver las cosas gratis. Los 50 fue la época dorada de la televisión, con su epicentro en Nueva York. Su detonante fue el hecho de que la gente empezaba a pedir más realismo y menos ficción. Por otro lado, en América Latina no se puede hablar propiamente de una industria audiovisual, más bien de actividades productivas en esta materia. Por ejemplo, Argentina y México lograron realizar una inversión importante en estudios de filmación. Alcanzaron exportar a la región sus productos y figuras culturales. La Revolución cubana fue el detonante del cine en este país. Se convirtió en un simposio de conocimiento técnico en la materia. Las producciones cinematográficas de Latinoamérica no han sido una amenaza para la industria estadounidense. Sin embargo, países como México, Brasil y Colombia han colocado otros productos audiovisuales en una posición competitiva. Por ejemplo, las telenovelas. Estados Unidos tiene un papel hegemónico en la industria del cine. América Latina se configura como una importante región consumidora, así como un destino natural atractivo que funciona como escenario y espacio barato para grabaciones. La coproducción ha sido la forma más útil para ampliar las producciones en América Latina, principalmente con el apoyo de países europeos y en menor medida Estados Unidos. En América Latina, el cine ha sido importante económicamente para las inversiones, el capital y recursos que conlleva, y culturalmente por diversos factores como el artístico y el creativo. Sin embargo, no todos los países tienen la misma facilidad de producir. Por ejemplo, en Centroamérica y el Caribe era ínfima la cantidad de producciones, siendo Cuba la que realizaba más. Muy bien, pero ya hablamos de Latinoamérica, pero ¿qué era de Costa Rica con respecto al cine? La capital de Costa Rica no era muy entretenida, que digamos. Sin embargo, la situación económica mejoró gracias al café. Y al final del siglo XIX ya teníamos 2 teatros. El cinematógrafo realmente llegó a Costa Rica en 1897 al Teatro Variedades y se convirtió en la forma de entretenimiento de muchos. Desde 1913, los costarricenses comenzaron a utilizar el cinematógrafo. Fotografiaban vistas que generalmente se utilizaban para noticieros. Existen grabaciones de eventos en el país, como en el traspaso de Alfredo González Flores en el 14. Esto resalta la gran importancia a nivel histórico de la incursión del cine en el país. Pero el primer filme de ficción costarricense fue hasta 1930, con la película El Retorno. Los filmes siguientes se hicieron con bastante tiempo de separación. A partir del 70, gracias a la promoción del gobierno, se comenzó a realizar más largometrajes, pero no eran tantos como a partir del 2009. Entre 1972 y el 86, en Centroamérica, a causa de varios problemas que vivía la región, se tomaron las cámaras y se crearon más filmes de los que se habían hecho antes.
Ejemplo de esto es el documental salvadoreño El Negro y el Indio de 1977. El proceso de nacimiento de Internet inicia alrededor de 1996. Sin embargo, el Internet como se conoce hoy comienza en el 94. Entre investigaciones científicas, universitarias y militares. Sin embargo, parte de su desarrollo es gracias a muchos de sus usuarios. Uno de los sectores que provocó el cambio es el económico. Hoy en día, gran cantidad de empresas funcionan con Internet, sean en procesos, comunicaciones, servicios u otros. También se da mucho el comercio por Internet, sea entre empresas o hacia consumidores. Además, es de suma importancia por su uso en transacciones y en el mercado financiero. Un área en el que se ha desarrollado inmensamente Internet es el de la sociabilidad. Las personas utilizan el Internet para socializar y mantener las relaciones más allá de la interacción personal. Adicionalmente, Internet se ha utilizado como instrumento para organizar y desarrollar movimientos sociales, además para actividad política de gobiernos y grupos organizados. Internet está transformando los medios de comunicación. No solo utilizan el Internet para realizar sus funciones, sino la mayoría de los medios también articulan por Internet los multimedia, los escritos. Indiscutiblemente es una revolución. La digitalización de la información no se presenta solamente un cambio en la plataforma que se produce el contenido, además implica una reorganización del proceso productivo. El caso de los libros electrónicos y las editoriales es un claro ejemplo de esto. La convergencia mediática ha puesto en jaque a las industrias de los medios de comunicación tradicional, pues ahora se enfrentan a una posible hegemonía de la audiencia sobre el contenido.